entre mente, cuerpo y espíritu. Sanamente. Escúchelo por salud. Dirige Santiago Rojas. La vida no es sino una continua sucesión de oportunidades para sobrevivir. Gabriel García Márquez. Muy buenas noches, bienvenidos a Sanamente. Mi nombre es Uriel Rodríguez. Esta noche los estaré acompañando a todos ustedes que están conectados en Caracol Radio y en cualquier parte del mundo en caracol.com.co. Hoy en nuestro espacio de historias de vida. Sanamente no solo es un espacio de salud y bienestar, también es la oportunidad para hablar de superación y conciencia. Este es el caso de nuestra historia de esta noche. Nos acompaña un hombre al que su historia le dio la vuelta al mundo. En muchas ocasiones se ha hablado de la tragedia que marcó su vida, pero también que marcó una nueva etapa para empezar a vivir. Su historia de motivación esta noche llega a los micrófonos de Caracol Radio para dejarnos importantes mensajes y reflexiones. El viernes 13 de octubre de 1972, un avión uruguayo con 45 personas a bordo se estrelló en la cordillera de los Andes. El grupo estaba compuesto por jóvenes jugadores de rugby, sus amigos y parientes. Los sobrevivientes al choque quedaron atrapados por las montañas nevadas, sin comida, sin agua, sin vestimenta adecuada y soportando temperaturas menores a menos 30 grados centígrados. Al 10º día se enteraron, a través de un pequeño receptor de radio que tenían allí, que la búsqueda del avión había sido suspendida y que a todos ellos les habían dado por muertos. Aunque la esperanza en el equipo de búsqueda estaba agotada, el grupo de sobrevivientes que quedaron atrapados en la cordillera de los Andes siempre buscó una salida, hasta que dos jóvenes, después de una caminata de 10 días, encontraron la forma de ayudar a los que seguían allí. Hoy, uno de estos sobrevivientes cuenta su historia en Sanamente de Caracol Radio. Me refiero a Carlos Páez. Él es uno de los sobrevivientes de aquella tragedia que marcó la historia de Latinoamérica y no solamente de esta parte del mundo, sino que marcó la historia de todo el planeta. Carlos, muy buenas noches. Un gusto poder saludarlo esta noche aquí en Sanamente de Caracol Radio. Buenas noches, ¿cómo estás, Uriel? Bueno, muy bien, un gusto poder saludarlo esta noche. Hablar con Colombia. Para entrar en contexto, cuéntele, Carlos, a nuestros oyentes, ¿quién es usted? ¿Quién es Carlos Páez? Bueno, más allá de eso es una historia esta que sucedió hace 43 años. Digo, aparte de la historia, yo soy muchas otras cosas. Digo, entonces, era un chico privilegiado, un chico malcriado, hijo de un pintor muy famoso en el Uruguay, un hotel uruguayo, para que tengan una idea, en Colombia. Me criaron realmente con todo lo que puede tener un niño, digo, y bueno, y a los 18 años emprendimos el viaje a Chile con la ilusión no solamente de jugar al rugby, sino también de conocer otro país. El pasaje era muy barato, costaba $38 el pasaje de ida y vuelta en un avión militar, y bueno, lo emprendimos con la ilusión de los jóvenes. Era la primera vez que me alejaba mucho de mi país. Y tenía cosas atractivas. Primero, que el tipo de cambio nos ayudaba muchísimo en Chile, o sea que yo llevaba $70 para pasar un fin de semana, que era mucha plata, era como ahora llevar 600 para un fin de semana. Sí. Y tenía el atractivo de que íbamos también a conocer la cordillera de los Andes. En mi país, la montaña más alta que nosotros tenemos tiene 500 metros, o sea que, y la nieve jamás la vimos. Y bueno, y emprendimos ese viaje a Chile con toda la ilusión, 45 personas, 40 hombres, 5 mujeres. Y cuando estábamos cruzando la cordillera de los Andes, el avión entró en una zona de turbulencia y se estrelló en la cordillera. Y el problema, que claro, que nosotros íbamos en octubre acá en nuestro país, es primavera, o sea que íbamos sin ropa adecuada ni nada, y nosotros caímos en un lugar a 4.200 metros de altura, donde las temperaturas son entre 25 y 30 bajo cero, donde nunca antes un ser humano había estado, y a protagonizar esta historia donde además murieron 29 personas, o sea, muchos de nosotros nunca habíamos visto ni siquiera un muerto, y muchos de nosotros era su primer viaje en avión, o sea que era toda una novedad. Y yo además, que en aquella época tenía niñera, fíjate vos el personaje que iba ahí, de pronto me encontré en la soledad de la montaña, sin mi mamá, sin mi papá, sin mi niñera, rodeado de muertos, y a empezar a protagonizar una de las historias más descomunales de supervivencia de todos los tiempos, porque duró 70 días, que es una enormidad de tiempo. Como yo digo, todo ese tiempo da para ponerse de novio, casarse y divorciarse. Es una eternidad. 70 días son 2 meses y medio. Sí. Bueno, pero con la ayuda, es una historia realmente de grupo, es una historia realmente del trabajo en equipo
fue fundamental, es una de las historias más notables de trabajo en equipo, y empezamos a adaptarnos. El ser humano tiene una capacidad de adaptación bestial, y nosotros nos adaptamos a esa circunstancia de a poco, y primero tuvimos la esperanza de que nos iban a encontrar rápidamente. Pasaron 2 aviones por arriba nuestro 2 veces, que no nos vieron, y bueno, nosotros esperando de que nos venían a rescatar, y así pasaron los 10 primeros días, y en el 10º día nosotros nos enteramos de que se había terminado la búsqueda y que iban a venir a buscar los restos nuestros en febrero cuando vengan los deshielos. O sea que fue un día fundamental para nosotros, porque ese día cambia nuestra historia. Ese día, como yo digo, dejamos de esperar para empezar a actuar. Ajá. Como yo digo, dejamos de sobrevivir para empezar a vivir. Dejar de sobrevivir para empezar a vivir. Nosotros contra la inmensidad. Yo siempre comparo, no me gustan las comparaciones, pero la historia de los mineros en Chile, que la prensa del mundo se empecinó en comparar con la nuestra, tiene algunas cosas parecidas, algunas cosas que coinciden, porque las 2 historias fueron en Chile, las 2 historias duraron 70 días. Los mineros chilenos aparecieron el 13 de octubre, que fue el día que nosotros nos caímos, pero tiene una gran diferencia. A los 14 días el mundo entero se enteró de que los mineros estaban con vida, y nosotros en el día 10 nos enteramos de que el mundo entero nos había abandonado. Por lo menos así era como lo vivimos. En unas circunstancias completamente diferentes. Sí, diferentes. Digo, nosotros claro, los mineros estaban en su medio, nosotros no teníamos, no sabíamos ni lo que era la nieve. Bueno, y ahí, al saber de que no nos buscaban más, y que la familia nuestra, que era el gran peso que nosotros teníamos encima, había dejado de pesar, porque nos empezamos a preocupar por nosotros mismos, y empezó a tomar una dimensión la historia, de la cual nos empezamos a ocupar, a trabajar realmente en equipo para que 2 de ellos salgan caminando hacia el final de lo que fue realmente una epopeya. Lo que caminaron estos 2, de Fernando Parrado y Roberto Canessa, es realmente de una epopeya. Caminar 10 días en esas circunstancias. Cruzaron la cordillera entera, porque nosotros caímos en territorio argentino y cruzamos hacia Chile. Nosotros creíamos de que estábamos en Chile, y bueno, y terminó esta historia el 22 de diciembre de esa manera. Digo, finalmente ellos mismos vinieron en los helicópteros para buscarnos a nosotros, pero fue una historia realmente. Cuando yo veo los videos, hay 9 documentales hechos, hay 3 películas, hay 23 libros escritos sobre la historia. Es una historia que sigue y sigue por el mundo. Fíjate tú que yo el año pasado di 102 conferencias, algunas de ellas en Colombia también. Sí. Es una historia que porque es de la lucha contra la adversidad, el ser humano contra la adversidad, en condiciones mínimas. Nosotros no tenemos recursos de ninguna especie. Y naturalmente una de las noticias de que hizo que esa historia diera la vuelta al mundo es que nosotros tuvimos que recurrir a nuestros compañeros muertos para poder alimentarnos, porque no había otra cosa. En la cordillera no había absolutamente nada. Son rocas, nieve y el fuselaje. Eso era lo que teníamos nosotros para alimentarnos, o sea, nada. Entonces tuvimos que tomar la decisión de alimentarnos de los compañeros muertos, y así es que pudimos, pero pasamos 10 días absolutamente sin comer nada, absolutamente nada. Sí, las formas de supervivencia eran difíciles. Que ha dado la vuelta al mundo, que sigue y sigue y sigue. Fíjate, 43 años han pasado. Muchas veces yo voy a dar una conferencia y mucha gente se cree que fue una historia inventada, porque los chicos jóvenes, las nuevas generaciones y todo, han visto la película. La mayoría de la gente ha visto la película, viven sobre todo, y se creen que ha sido fruto de la imaginación de algún productor o director de cine, pero en realidad la historia pasó, y fue mucho más más difícil, importante de lo que la película muestra. Claro, es una historia que incluso se cuenta y se tienen como esas perspectivas de las nuevas generaciones de pensar que puede ser ficción, pero escuchando los testimonios de ustedes, de los sobrevivientes, de los familiares que estuvieron ahí acompañándolos posterior a esta tragedia, pues se da uno cuenta que realmente la ficción no tiene nada que ver, y que las historias son aún mayores y aún mucho más fuertes, más difíciles, más complicadas. Carlos, como le dicen a usted, Carlitos Páez, dentro de las historias que se han contado, hay un libro en particular que lo escribió su padre, que era Carlos Páez Villaró, Entre mi hijo y yo, la luna.
¿de qué se trata este libro? Quisiéramos saber un poco de qué se trata y por qué su papá en su momento decidió escribirlo. Bueno, mi padre es uno de los familiares que se caracterizó por continuar la búsqueda permanentemente, que era la cosa más insensata que ha hecho en su vida, porque es imposible que en la cordillera haya sobrevivientes, absolutamente imposible. Y bueno, él me buscó durante los 70 días, y la única manera que teníamos, que yo me acuerdo cuando yo llegué, en realidad es una historia con mi madre. Yo le decía a mi madre, yo cuando estaba allá lo único que miraba era la luna, porque yo sabía que era lo que tú estabas mirando, y ella me dijo, yo lo único que hacía era mirar la luna, porque yo sabía que tú la estabas mirando. Por supuesto que en aquella época no había internet, ni había absolutamente nada, pero dentro de la historia dramática también tenía una parte romántica que yo rescato porque trato de ver esa historia en positivo. Sí. Yo creo que es una historia que a mí no me gusta dar mensajes ni consejos, a pesar de que voy a estar ahora en mensajes que encienden. Mismo voy a estar dando esta conferencia. Creo que de la historia misma se desprenden los mensajes y los consejos que cada uno, porque es una historia que cambió realmente la escala de valores. Lo que uno tiene como valor acá, de pronto en la cordillera, uno valoraba mucho más cosas, valoraba ver salir agua de la canilla porque estaba todo nevado, valora las pequeñas cosas que son las que le dan el verdadero sentido a la vida. Sí, ese acto de valorar esas pequeñas cosas es también como lo que usted dice, de que no se necesitan muchas veces como mensajes de motivación, sino más bien el hecho de contar la historia. Con el simple hecho de contar la historia muchas veces hace que nosotros mismos, que no hemos pasado por situaciones tan complejas, tan difíciles, nos motivemos de una forma increíble. Carlos, bueno, hablemos un poco de los métodos y esas estrategias para sobrevivir que ustedes tuvieron en ese momento. Cuando usted se entera, cuando usted ya está ahí en el lugar de los hechos, en la tragedia, ¿qué es lo primero que usted piensa en ese momento? ¿Su vida se acabó? ¿Qué pretendía hacer en ese momento con su vida siendo tan joven? Bueno, antes que nada debo aclarar de que para los que vayan a la conferencia mía mañana, que yo no soy motivador. Digo, yo no soy el típico motivador que ando por arriba del escenario gritando tú puedes o ese tipo de motivador. Acá lo que motiva es la historia la que marca claramente que el ser humano común puede. Porque esta es una historia, la base de esta historia es que es una historia extraordinaria protagonizada por gente común. O sea, cualquiera pudo haber estado en esta historia, tú mismo, Uriel, podrías haber estado en la historia. Es una historia de gente común que nos adaptamos para salir adelante. El ser humano tiene una capacidad enorme para poder adaptarse y salir adelante. Lo que le llaman resiliencia. Empezamos a encontrar... Se llama resiliencia y se llama, sí, es un poder de adaptación que tiene el ser humano. Resiliencia es más bien el después, de cómo uno se fortalece después de haber vivido una historia como esta. Pero fue todo gracias al equipo, gracias al grupo, como me gusta decir a mí. Creo que compartir el dolor en grupo hace que el dolor sea menos dolor y la alegría sea más alegría. Que la alegría sea más alegría. El trabajo que hizo Fernando Parrado y Roberto Canesa, que fueron realmente como los que llevaron la batuta de esa orquesta, de ese trabajo para salir adelante y para sobrevivir, fue sin duda el vital. ¿Qué piensa usted ahora mismo de ese trabajo y de esa labor que desarrollaron ellos dos, como toreando el asunto, como digo yo? Sí, bueno, lo que pasa es que esta historia tiene dos palabras para mí. Una es la actitud y la otra es la humildad. Y son dos palabras que van juntas, porque nosotros, gracias a que Dios nos enseñó permanentemente de que el camino era por abajo, por el lado de la humildad, porque tuvimos la actitud para salir adelante, y fue un trabajo netamente grupal. No es que haya habido un líder, sino que hubieron varios líderes, y conformamos las decisiones, las tomamos en grupo. Todos trabajamos para que Parrado y Canesa salgan adelante. O sea que fue realmente un trabajo grupal, en el cual no había uno que valía más que el otro. Digo, no. Nosotros al principio de la historia conservamos como líder al que era capitán del equipo de rugby, porque era el capitán del equipo de rugby, pero en el día 16 él se murió y ahí dejó de haber un líder natural. Y empezamos a trabajar todos y a decidir todas las cosas en mayoría. Y eso fue lo que nos mantuvo unidos. Por supuesto que además rezábamos el rosario, que era
nos mantuvo muy unidos, estábamos muy cerca de Dios porque era de lo que nos agarramos, y realmente te puedo decir de que Dios estuvo bien presente en esta historia. Después, Carlos, de que pasó esta tragedia, hubo un trabajo fuerte por parte de los familiares. Muchos de ellos perdieron quizás la esperanza de volver a ver a sus seres queridos, pero otros aún guardaban esa esperanza de que los pudieran encontrar. Ahora bien, eso que le llamaron el milagro de los Andes y esa cercanía que usted dice que tuvieron en ese momento con Dios, ¿cómo se vio reflejada después de la tragedia? ¿Qué hicieron los familiares suyos y los familiares de sus demás compañeros, incluso de aquellos que murieron, para tratar de contar la historia y como de tratar de hilar los sucesos y de salir adelante? Bueno, como te decía, tanto mi padre como mi madre y mi abuela, por ejemplo, tenían la absoluta convicción de que yo estaba vivo, que era algo insensato, realmente insensato, y inclusive consultaron con parapsicólogos, consultaron con sacerdotes, consultaron con todo y mantuvieron viva la esperanza de encontrarte. Y algunos otros padres no la tuvieron, ¿sabes? Y bueno, así se escribió la historia esta, y naturalmente mi padre era un tipo famoso, murió hace 2 años, era un tipo que además era famoso por su pintura y todo eso, y naturalmente que la prensa del mundo entero se ocupó de su personalidad, porque realmente el no perder las esperanzas es algo que llama la atención, porque la cordillera, si nos ponemos a pensar, hace 7 años 42 chilenos en una sola noche murieron congelados los 42, o sea que en la cordillera no hay posibilidades. Pero bueno, nosotros con esa esperanza, porque salimos adelante, con esa fe que tuvimos nosotros y que la tuvieron también algunos de nuestros familiares, porque salimos adelante. Yo te digo, yo honestamente cruzo mucho la cordillera para ir a dar conferencias a Chile, ahora y todo eso, pero yo siempre pienso que si se cae un avión ahí, no hay posibilidades de que salga. Es una historia que es muy difícil de que se repita, porque inclusive en aquel momento no había comunicación. O sea, el hecho de estar perdido es una cosa que no cabe en la civilización, porque ahora está el internet, están los teléfonos, está absolutamente todo. En aquel momento estábamos realmente perdidos, absolutamente incomunicados con el mundo exterior y encerrados en un cajón de montaña para vivir esta historia imposible. Estaban en otro espacio, en otro universo. Absolutamente. Fíjate que es una historia tan increíble que todavía se sigue hablando. Digo, la National Geographic la considera la historia más increíble de supervivencia de todos los tiempos. O sea, no hay otra historia más que esta. Sí, sin duda, es una de las que ha marcado realmente la historia latinoamericana y mundial, obviamente. No, mundial, no existe otra porque la quieren comparar con algo y es imposible porque en otros casos, por ejemplo, por ahí la comparan con un campo de concentración. Pero de alguna manera estaban en la civilización los del campo de concentración. Nosotros no estábamos en la civilización, no teníamos la posibilidad de compartir con otro ser humano absolutamente nada. Estábamos solos contra la inmensidad, es decir, que si no llegan Parrado y Canessa caminando, no nos encuentran jamás en la vida. De repente algún otro caso ha pasado, pero que no han llegado a destino. Eso es lo que te quiero decir. Sí, usted sigue hablando pero con que ahora el mismo director... Sí. El mismo director Bayona, el que hizo la película Lo Imposible, la película del tsunami, está ahora adquiriendo los derechos nuestros para volver a hacer una película sobre la historia de los Andes, porque él entiende de que la película norteamericana no fue contada con el espíritu latino, y entonces quiere hacer una versión más del lado latino. Sí, y ustedes ahí también participando con sus testimonios y pues las historias, claramente. Naturalmente, sí, es una historia que, y curiosamente se difunde más porque nosotros éramos muy jóvenes y muchos de nosotros damos conferencias por el mundo. Yo te digo, yo básicamente estoy en México, Colombia, Chile, España, Rusia. Eso es más o menos por donde yo me muevo, pero Nando Parrado está en Estados Unidos, Gustavo Servino está en España, o sea, es una historia que siempre está presente, está en el menú de las empresas, de los conferencistas, está presente la historia de los Andes. Bien, Carlos, le propongo que hagamos una pequeña pausa y ya regresamos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
Bien, y después de este corte de comerciales seguimos hablando esta noche aquí con Carlos Páez. Él es uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes, o también como muchos lo llaman, el milagro de los Andes. Hablábamos un poco de su historia, de lo que tuvo que pasar con el grupo de compañeros y de amigos que estaban en el vuelo militar de la Fuerza Aérea en la cordillera de los Andes. Hablamos también un poco de lo que fue su familia, de la importancia y el apoyo que tuvo su papá en todo este proceso, y además de esto hablamos de temas como el liderazgo, como el trabajo en equipo, y justamente hablando de trabajo en equipo es un tema del que se habla mucho en las empresas, en las familias, en los colegios, en las universidades, y quiero que hablemos un poco respecto a este tema, Carlos, y es esa relación que usted tiene ahora mismo con los demás sobrevivientes, con Fernando, con Roberto, con los demás que aún pues viven. Bueno, tenemos una relación estupenda. Además, de hecho, estábamos justo en el chat ahora cuando tú me llamaste, programando el 22 de diciembre, que es un día que nos juntamos todos, y entonces estábamos en una discusión, porque seguimos discutiendo mucho entre nosotros. Hay una especie de interna de los sobrevivientes, a ver si íbamos a hacer esa reunión con hijos o con nietos, o sin hijos y sin nietos, que yo curiosamente le propuse, ¿por qué no hacemos una reunión de los hijos y los nietos sin los sobrevivientes? Porque digo, frente a tanta discusión, pero eso en el tono jocoso de la historia. Digo, nos juntamos todos los 22 de diciembre, que fue el día que nos rescataron, como también nos juntamos el 13 de octubre en misa, porque fue el día que el avión se cayó en los Andes, y hacemos un homenaje también a los que murieron, que eran en definitiva a nuestros amigos. Esos espacios del 22 de diciembre y pues las veces que se encuentran son como esos momentos de catarsis, ¿no? Es un momento de catarsis, y curiosamente de lo único que hablamos es de la historia de los Andes. Es una especie de terapia anual que tenemos entre los sobrevivientes. Es un momento bastante curioso, y donde mucha gente naturalmente que quiere venir pero nosotros lo mantenemos dentro de la intimidad. Digo, a veces dejamos un espacio antes de la reunión para que gente, fanáticos, hay muchos fanáticos de esta historia, es curioso pero fanático. Yo lo vas a ver mañana cuando esté dando la conferencia, que hay algunos que son fanáticos que de repente tienen hasta la colección de los 23 libros. Es curioso el tema. Sí, Carlitos, ¿usted a qué se dedica en este momento, aparte de viajar por el mundo y contar la historia? Bueno, básicamente me dedico, yo estoy manejando el tema de relaciones públicas de la casa de mi padre. Mi padre tiene una casa muy importante que la visitan como 300.000 personas por año, y entonces estoy manejando la parte para continuar el legado de mi padre como pintor. Y después no tengo mucho más tiempo con todas las conferencias. Fíjate que claro, el año pasado solo viajé 22 veces a México, o sea que... solo 22. Mi viaje a Colombia... No, pero por eso, mi viaje a Colombia ahora, que me lleva, cada conferencia me lleva 3 o 4 días, entonces imagínate que no me queda mucho tiempo para otras cosas. Claro, y la familia, Carlos, usted tiene nietos, sus hijos, ¿cómo es la relación con ellos? Tengo 2 hijos. Tengo una hija de 38 años que me dio 5 nietos, 3 mujeres y 2 varones. Tengo un hijo de 22 años que vive en Buenos Aires, que lo veo todos los meses, naturalmente. Y bueno, esa es mi familia. Lamentablemente murió mi padre y murió mi madre, o sea que quedamos en la parte de arriba de la baraja, como digo yo. Porque mientras uno tiene un padre, uno sigue pensando de que hay alguien arriba que te está conteniendo, pero bueno, ahora me tocó a mí estar arriba de la baraja. ¿Y qué piensan ellos respecto a la tragedia, respecto a lo que usted vivió? ¿Qué dicen ellos? ¿Sabés qué pasa, Uriel? Cuando vos nacés con el tema, lo tomás con una naturalidad increíble. Es más, yo siempre hago el cuento. Mi hijo hace 4 años me pidió para ver la película Viven. Le puse la película Viven y a los 10 minutos había quedado dormido. Digo que es una historia graciosa dentro del drama. A mí me toca vivir la historia más increíble de supervivencia, y mi hijo cuando la ve se queda dormido. Ellos nacieron con la historia, entonces para ellos es un tema casi natural. Sí. Mis hijas, el otro día mis nietas me pidieron para ver la película Viven, tiene 10 años, y le pregunté a la madre a ver si le parecía, si no era muy fuerte, y dijo, no, los chicos se adaptan a todo, y le puse la película, y el que se asustó fui yo, porque hacía tiempo que no la veía, y realmente cuando yo veo las imágenes, yo digo, ¿cómo me tocó vivir esta historia? Es increíble. Pero bueno, aquí estamos, y aquí estamos para contarla, y es una historia que no solamente la cuentan los sobrevivientes, sino que hay otra gente, hay coach que cuentan esa historia, pues es una historia de alguna manera considerada como una historia ejemplar de la manera de accionar del ser humano para salir de la adversidad.
Sí, Carlitos Páez, uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes, que fue el viernes 13 de octubre de 1972. Carlitos, antes de despedirse, quiero que le dé un mensaje. Ya sabemos, ya nos dijo que quizás el mejor mensaje es su historia, pero un mensaje corto para nuestros oyentes, para las personas que a esta hora están escuchando este programa y que además también están interesadas en poder escucharlo. Sí, mirá, a mí me gusta, como mensaje yo aprendí una frase, un amigo mío era presidente de la Asociación Rural del Uruguay, y cuando entregó su presidencia al nuevo presidente se la entregó con una frase de San Francisco de Asís, que dice así: empieza por hacer lo necesario, luego lo que es posible y terminarás haciendo lo imposible. Yo estaba en ese acto y cuando escuché esa frase dije, ¿cómo aplica nuestra historia? Porque nosotros empezamos haciendo lo necesario, luego lo que era posible y terminamos haciendo lo imposible. Y es una frase que aplica a todos los emprendimientos, es empezar por el principio, echar el tren a andar, y terminamos, en nuestro caso, reapareciendo después de 70 largos días con sus noches, en esta historia increíble de lucha del hombre contra la adversidad. Yo soy un enamorado de la misma historia, por más dolorosa que sea, trato de contarla en positivo, creo que me deja muchos mensajes a mí, y creo que a la gente también. Y la historia, digo, yo no soy portador de mensajes, yo creo que lo que nosotros vivimos es un mensaje en sí mismo, porque en definitiva es un homenaje a la vida. La historia nuestra es un real homenaje a la vida, porque lo más atractivo de nuestra historia es la morirse, no la vivir. Y nosotros peleamos contra la muerte por la vida, tratando de decirle que sí al no, que tuvimos el no permanentemente. Es una invitación para hacerle un homenaje a la vida, y como dice Carlos, con la frase de San Francisco de Asís, empieza por hacer lo necesario, luego lo posible y así poder hacer lo imposible. Carlitos Páez, muchísimas gracias por estar esta noche aquí en Sanamente de Caracol Radio. Feliz noche y pues nos vemos el fin de semana en Mensajes que Encienden. Nos vemos mañana con muchísimo gusto, Uriel. Y a esta hora de la noche pues también hay que alegrar nuestros oídos, no solamente con las voces y con la conversación, sino también con la música. Y por eso mismo nos acompaña otra persona muy importante que ya también ha estado acompañándonos aquí en Sanamente en un par de ocasiones, y también va a ser parte de Mensajes que Encienden este fin de semana, que arrancó justamente hoy y termina este domingo con un evento que se va a llamar Yo Soy Paz. Es una meditación que se va a hacer a nivel mundial y Colombia lógicamente hace parte de esta gran meditación en Mensajes que Encienden. Y la persona que nos acompaña esta noche es Mónica Fuquen. Ella es músico, ella es musicoterapeuta, es terapeuta del sonido y trabaja desde la música, trabaja desde el amor, y ella dice que la voz es el sonido del alma. Y pues es un gusto también nuevamente tenerla aquí en los micrófonos de Sanamente. Mónica, muy buenas noches, bienvenida a Sanamente de Caracol Radio, ¿cómo va? Buenas noches, me encanta oírlos a Sanamente, a Caracol Radio, que son una familia, siempre abren las puertas para poder emitir este tipo de mensajes de alta vibración para nuestra Colombia bella. Así es, Mónica. Mónica, ¿qué es el sonido de la voz interior? El sonido de la voz interior es un taller que nació el año pasado, es un taller que me regalaron del cielo para poder transmitir un mensaje de armonía, de bienestar, de paz, de encuentro de los seres humanos, porque los seres humanos siempre trabajamos desde un deber ser, y ese deber ser no nos permite entrar en nosotros mismos y encontrar ese ser maravilloso que somos, esa luz y ese brillo que somos. El sonido de la voz interior nació el año pasado, como te digo, porque llevé muchos años de trabajo personal, muchos años de trabajo en el mundo empresarial y en el gobierno, y posteriormente encontré esa voz interior que me ayudó a empoderarme de mí misma, a encontrar respuestas a mis inquietudes, a quietar mis pensamientos, a saber que si yo logro ser lo que yo soy, puedo darle a la humanidad coherencia, y esa coherencia puede hacer que nos podamos transformar unos con otros por medio de ser espejos y modelos de vida. Hablar de coherencia en la humanidad, ¿qué tan difícil es esto, no? Sí, es un tema que yo creo que todos los seres humanos trabajaremos hasta el fin de nuestros días. Siempre estaremos aprendiendo, siempre estaremos buscando ese sentimiento real con nuestro corazón, con una mente transparente y con un habla que permite comunicarnos de una manera más linda, más limpia, más honesta. Sí, Mónica, esto de la música sanadora, ¿cómo funciona? ¿Cómo así que la música puede ser sanadora si se trabaja realmente desde el interior y desde el alma, como dice usted?
La música es sanadora, yo lo llamo más, denomino más, es armonizadora. Por eso digo que todo el sonido lo que hace es armonizar nuestro ser, armoniza nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo físico. Porque si tú decantas tus pensamientos, tu mente descansa y es como una USB, permites que todos estos pensamientos que ya no sirven salgan de tu información y solamente dejes la información que te permita brillar y conectar con algo que se llama el corazón, la esencia, la fuerza que tenemos dentro. Entonces es importantísimo saber que también por medio de esa conexión encontramos las emociones y esas emociones nos permiten el gran encuentro también con el alma. Y también sabemos que si tenemos un pensamiento más tranquilo, más limpio, más depurado, podemos conectar con los mensajes que nos trae nuestro estado físico, porque nuestro cuerpo físico se enferma, pero se enferma por saturación. Entonces, este tipo de sonido lo que logra es que las personas se relajen, descansen, se conecten y liberen emociones, y liberen pensamientos, y liberen situaciones para poder reconocer los mensajes que nos trae la vida, de situaciones no tan fáciles, de situaciones que a veces creemos que el mundo se nos acabó, y si tenemos un pensamiento más tranquilo, una emoción que aflore, y podemos encontrarnos con ese gran ser que somos, podemos reconocer esos mensajes y transformar esas situaciones y encontrarlas como el momento perfecto para crecer y para evolucionar y para encontrarnos y ser nosotros mismos. ¿Eso es trabajar la música consciente? Eso es trabajar la música consciente. La conciencia es la coherencia y la consecuencia de lo que somos. Y si encontramos esa respuesta, podemos encontrar una vida más sana, más armónica, en equilibrio, en balance. La vida en balance es eso, en armonía. Y ahí se encuentra lo que tú acabaste de denominar en la pregunta, la sanación. Es la armonía de las formas, es la armonía de lo que nosotros vemos exteriormente. Y eso, llevarlo a nuestro interior, es encontrarnos con la esencia, con lo que somos. Sí, cuando uno habla de música, usted que es músico y las personas que conocen todos los términos musicales y todo este lenguaje que no es universal, y que no todas las personas lo tenemos, pero cuando se habla de armonía se habla como de ritmo, melodía, de qué más se habla allí y cómo ponerlo en comparación, como en un paralelo con la vida. Es decir, se habla de armonizar nuestro ser, de armonizar nuestras emociones, pero también del cuerpo, cómo la música también nos puede ayudar a armonizar nuestro cuerpo. Bajando ese nivel de estrés que tenemos, bajando los niveles de ansiedad, retirando de nuestra mente el miedo. El miedo es lo contrario al amor. El amor es un estado de confianza y esa confianza nos lleva al estado del amor. Esa confianza es la contención con lo que somos. El aceptarnos como somos hace que encontremos la armonía. Y si tú me preguntas desde el sonido cómo hago el paralelo o cómo lo uno al ser humano como tal, pues es muy fácil. Si tú miras una orquesta, la orquesta tiene diferentes instrumentos. Esos instrumentos tienen que estar en armonía y tienen que encontrarse en la nota perfecta para que suenen como lo que nosotros definimos una gran sinfonía, una gran melodía, vimos de esos instrumentos. Ese es nuestro cuerpo, nuestro hígado, nuestro páncreas, nuestro estómago, nuestras rodillas, nuestros pies, nuestra cabeza, son los instrumentos de esa orquesta. Y si esos instrumentos están en una alineación y están en un encuentro real con lo que somos, con nuestra naturaleza, generamos la mayor sinfonía, la sinfonía del amor, de ese estado que nos lleva al otro gran estado que es la confianza, el estado que nos permite saber que estuvimos alguna vez en un vientre materno y esto es el estado más lindo y perfecto en el que ya estuvimos, y saber que esos estados los podemos conseguir en un eterno presente, desde un sonido que nos lleva a un gran silencio, y ese silencio nos lleva al encuentro personal. Y que esos silencios muchas veces resultan ser los mejores sonidos para el alma, para el cuerpo, para el espíritu, para la mente y para muchas otras cosas que sencillamente se vuelven incluso como una catarsis para solucionar problemas o ese encuentro realmente con uno mismo, ¿verdad, Mónica? Así es, eso es exactamente lo que tú estás diciendo. Es aquietarnos y saber que con lo que somos y lo que ofrecemos a nuestro ser y a los demás, estamos haciendo la tarea. Yo no creo que nosotros podamos salvar o sanar a mucha gente. Nosotros podemos armonizarnos a nosotros mismos y generar por medio de esa armonía un gran modelo de vida para los otros, como lo que somos nosotros como padres. Nosotros educamos a nuestros hijos no por la represión o por ser coercitivos, lo hacemos porque somos modelos para sus vidas. Es lo mismo para la sociedad, pero seamos modelos sinceros,
no seamos modelos repetitivos y que siguen unas reglas que no van con nuestra naturaleza. Sí, Mónica, pues es un mensaje que hay que tener presente y que claramente para encontrar esa liberación, esa sanación, esa armonización que usted dice que realmente necesitamos y que está dentro de nosotros, muchas veces necesitamos alguien que lidere esa orquesta, necesitamos un director o por lo menos un maestro que nos enseñe a hacer este tipo de cosas para poder encontrarnos con nosotros mismos y, como usted dice, a hacer ese encuentro real con quienes verdaderamente somos. Mónica, el sonido de la voz interior se va a presentar, va a ser un taller que se va a realizar en el marco de mensajes que encienden este fin de semana. Esto va a ser el día de mañana. ¿A qué horas y en dónde? Sí, mañana, Mensajes que Encienden empieza hoy, pero Mensajes que Encienden mañana ya empieza con los talleres. Somos 33 talleristas, 44 talleres y 7 speakers internacionales. Dentro de esos talleristas tuve la fortuna de ser beneficiada por el encuentro con Juan Gómez, y Juan me invitó para que participara en Mensajes que Encienden. Mañana estaré realizando el sonido de la voz interior. Este taller lo que busca y pretende en las horas de la mañana es hacer un ejercicio de encuentro personal con los seres humanos que estén ahí, que tengan una forma de identificar sus miedos, de una forma de hacer catarsis de ese miedo y una forma de transformar, de una forma de encontrar el modelo perfecto para poder hacer una transformación de ese miedo a un estado de paz y equilibrio y no apego respecto a ese miedo que cualquier ser humano puede tener y que todos tenemos. Sí, esto en la tarde. En la tarde se va a realizar también el sonido de la voz, el taller del sonido de la voz interior, y se hará un ejercicio donde las personas se encuentran con el vientre materno y donde la confianza y la certeza de estar tranquilos y en armonía se lleva y se logra hacer por medio de un ejercicio donde todos participamos con un sonido específico. Bueno, pues allá estaremos, o por lo menos allá voy a estar yo, y pues queda la invitación para que nuestros oyentes sí estén ahí. Y mañana, Mónica, nos vamos a ver entonces allá. Bueno, el domingo se va a realizar otra actividad que, como mencionaba inicialmente, después de la pausa comercial, hablábamos sobre un evento que se va a realizar, que va a ser como una meditación llamada Yo Soy Paz. ¿Es así? Sí, esta meditación Yo Soy Paz es un gran encuentro con todos los líderes que van a estar en Mensajes que Encienden, y ahí vamos a hacer algo muy especial. Vamos a hacer una parte musical. Esa parte musical también tuve el honor de poderlo hacer, o sea, lo voy a realizar la cama musical de la meditación Yo Soy Paz. Lo voy a hacer con el productor musical Pablo Tedeschi. Y también va a estar Papa Jaime. Papa Jaime va a dirigir la meditación, y Abdi Electricité va a hacer un encuentro de energía muy especial con todas las personas. Esta meditación lo que busca es encontrar que en la realidad exterior se encuentra un reflejo de nuestra realidad interior. Y lo que siempre hemos soñado para nuestra Colombia y para cada una de nuestras vidas está en nuestras manos. Y que la paz no es responsabilidad solamente de algunos que nosotros consideramos responsables. La paz es responsabilidad de todos nosotros y de cada uno de nosotros. Y esta unión va a permitir que cada uno de nosotros encontremos algo de armonía para poderlo ofrecer en nuestro cotidiano vivir. Eso es lo que pretendemos hacer todos, unirnos en Yo Soy Paz. Sí, hay que unirnos entonces en Yo Soy Paz y encontrarnos en ese cotidiano vivir. En el taller El Mundo en Armonía, el sonido de la voz interior, que se va a realizar mañana en Mensajes que Encienden, eso va a ser, repetimos, en Colsubsidio de Bellavista, en el kilómetro 17-18 por la autopista norte. Allí va a estar Mónica Fuquen, va a estar nuestro invitado de esta noche también, Carlitos Páez, y Juan Carlos Gómez, que es el director este andamiaje que está preparado para que los colombianos pues asistamos y podamos estar allí compartiendo todos y llevando ese mensaje de paz y haciendo esta meditación el día domingo. Yo soy paz, porque todos somos paz. Mónica, un último mensaje para nuestros oyentes que quieren encontrar esa coherencia y esa armonía dentro de cada uno para tener una mejor vida y para respirar tranquilos y respirar la música incluso desde el silencio, como usted lo dice. Activemos nuestro poder creador desde la certeza de que todo es posible. Somos más, somos muchísimos más, y vamos a aportarle a nuestro proceso de paz en Colombia la realidad desde lo que cada uno de nosotros somos.
Sí, somos más, somos muchísimos más. Mónica Fuken, ella es músico, es musicoterapeuta y terapeuta del sonido. Muchas gracias por estar esta noche aquí nuevamente en Sanamente de Caracol Radio, Mónica. Gracias a ti, gracias a Santiago Rojas, a todos ustedes que hacen que cada uno de los colombianos que los escuchen sientan un remanso y una armonía en sus corazones. Gracias. Y gracias también a todos nuestros oyentes que estuvieron conectados esta noche en Caracol Radio y en cualquier parte del mundo en caracol.com.co. Soy Uriel Rodríguez y fue un gusto poder haberlos acompañado esta noche. Le doy las gracias a Ludier Villarraga, que nos estuvo colaborando en el máster, y a nuestra productora, Dayan Arevalo. Nos encontramos el próximo lunes con más temas de salud, bienestar, espiritualidad. Sigan conectados con toda la programación de Caracol Radio. Caracol es más compañía. Feliz noche y feliz fin de semana.